Bueno amigos, yo les quiero hacer un resumen en esta oportunidad sobre lo que yo entiendo que ha pasado en el Consejo de Cine de Cartagena desde su creación. A ver, nosotros nos creamos en el 2003 por una ley de Consuelo Araujo. El primer consejo que se crea nacionalmente es Manizales, que interpreta la ley de Consuelo Araujo, y son ellos los que me dan a mí la asesoría. Yo tengo un vínculo con Caldas, lógicamente, y vengo y hago toda la gestión en el IPCC para que se cree el primer consejo. Ese primer consejo se crea, el de Cartagena, se crea también Bogotá y se crea Villavicencio. Lógicamente Manizales también queda creado. De ahí para acá se empiezan a crear el resto de consejos. En este momento somos 25 consejos nacionalmente. A ver, se convoca, hay una gran convocatoria, se crea el primer consejo de Cartagena mediante el artículo 62 de la ley 387 de 1997, ¿sí? Y mediante la resolución número 249 del 2001, se crea el Consejo Nacional de Cinematografía en el 2001. En el artículo 12 de la ley 814 del 2003 se determina fomentar la actividad cinematográfica, y en el artículo 5 se habla de las elecciones de representantes de los consejos distritales, departamentales, etc. Entonces nos creamos, mediante este acto administrativo nos creamos, y en ese entonces la Secretaría Técnica no se entendía muy bien esa figura. Imagínate que hoy en día está tan clara, que es el que tiene que dar el apoyo a la creación de los consejos. Es simplemente el apoyo desde el ente gubernamental, porque los consejos son concebidos por los civiles, por así decirlo, o sea que no tiene nada que ver con el gobierno. Pero en ese momento inclusive quedó dentro de esa acta el representante del IPCC, que era la Secretaría Técnica, un señor llamado Javier Osorio. Representante de los productores quedó Marta Yances, muy conocida además aquí en el gremio. Representante del sector educativo, Newscar Rignac, de origen cubano, que trabajaba en ese momento en la tecnológica. El representante de las ONGs fue Gerardo Nieto. El representante de los directores fue Juan Manuel Vuelvas, el actual director de Telecaribe. El representante de los cineclubes fue Alcino Calvo. El representante del Festicine fue don Víctor Nieto. El representante de la Asociación de Fotógrafos, que en ese momento los fotógrafos de calle se consideró como una parte que podían entrar, y digamos el fotógrafo de foto fija, el señor Guillermo Gómez. El representante de los editores y montajistas fue David Cobo. El representante de los sonidistas fui yo, Jaime Sánchez. Y el representante de los directores de fotografía fue Haroldo Rodríguez. El representante de arte fue Diógenes Guerra. Ahora, esto empieza una dinámica, no se conocía muy bien, se crearon unos estatutos. El presidente que quedó de esto fue don Víctor Nieto, que renuncia muy poco tiempo después, porque eso hacía un veto para el festival, porque dejaba de recibir unos recursos importantes. Entonces después fue Juan Manuel Vuelvas. Ahí salieron los primeros estatutos. Estos estatutos se vuelven a renovar en el 2007. Pero ¿qué es lo que sucede en este tiempo? En este tiempo empiezan una serie de rencillas por la presidencia, y estas rencillas no dejaron, digamos, avanzar el proceso. Hay más claridad sobre eso en determinadas actas, pero lastimosamente todo se perdió. O sea, no existe una sola acta del Consejo. Es más, esta acta tocó conseguirla en el Ministerio de Cultura y en la División de Cinematografía, para saber que nos habíamos creado alguna vez en la vida. Ahora, el Consejo de Cartagena vivió un proceso como el que empiezan a vivir muchas regiones de Colombia. O sea, eso no es solamente de nosotros, que la gente empieza con estas rencillas, con estos egos y con intereses políticos, lógicamente. Pero también se empiezan a obtener una serie de logros que son importantes para el sector. Pero digamos que la dinámica nacional, el SENAP
el Consejo de Artes Cinematográficas de Colombia no permitía, digamos, que hubiera más interacción con los miembros. Y eso empieza a volverse un lastre para todos los participantes, digamos, de esta dinámica. Y algunos departamentos avanzan, pero muchos otros no. Es más, en muchos otros los consejos desaparecen, porque realmente no sé cómo no desapareció el de Cartagena, porque las peleas eran constantes y eso no se sabía ni para dónde iba. Procesos que han superado muchos departamentos y en los cuales yo creo que todavía a nosotros nos hace falta, digamos, todavía superar eso, y esperamos que eso suceda en el nuevo consejo que se va a implantar. Bueno, realmente yo me retiro casi un año después. Además, las reuniones eran cada 6 meses, o sea, eran unas cosas muy prolongadas. Al principio hubo muchas, mientras que nos creamos, había una cada 8 días, pero después esto se empezó a dilatar demasiado. Y yo hago un viaje al interior de Bogotá y decido retirarme del consejo como tal. Y ahí siguen avanzando. No tengo mucho conocimiento, como no hay actas, nunca no he podido reconstruir esta parte, digamos, de la historia. Pero lo que yo tengo entendido es que esto no era ajeno al resto del país. Digamos que una de las cosas que va a dinamizar todo este trabajo es la elección de Fernando Charri, que dinamiza esta propuesta y la hace más visible frente al país. Y a través de la creación de las redes sociales, empieza a interactuar con toda la gente, se empieza a conocer qué es lo que está pasando en otros procesos en Colombia, algunos muy avanzados, nosotros por ejemplo estancados, pero así como nosotros muchos. Nosotros por ejemplo somos de los primeros que tienen estatutos. Hasta ahora muchos se están creando con los estatutos, muchos no tienen estatutos. De hecho, los estatutos de nosotros se los llevaron para estudiarlos el Consejo Nacional y para mandarles una guía a otros consejos, ¿sí? Porque simplemente como era un acto administrativo, el consejo por ejemplo del Amazonas se creó y simplemente con los nombres, y se crea el Consejo de Cine porque había que crearlo, ¿sí? Entonces eso tiene que quedar claro. Inclusive nosotros vamos para la tercera reforma, que es lo que se aspira a hacer cuando se cree este consejo. De la dinámica y la importancia que se obtiene, digamos, con la presidencia nacional de Fernando Charri, que es el representante de los consejos frente al SENAM, se puede ya ver el cine en las regiones, se empieza a reconocer, empiezan una serie de encuentros nacionales que son muy importantes para el sector, porque empieza una comunicación, empieza a fluir la comunicación. Esto queda en manos de los presidentes y las personas que viajan. Por eso es tan importante reproducir esta información. Lo que se pide, digamos, nacionalmente es que la información no se quede en los presidentes, o sea, que se reparta. Y es por eso que yo estoy acá contando lo que ha sucedido, porque además es como la responsabilidad que tengo en este momento. Bueno, pero digamos, el caso de Cartagena, lastimosamente no sé qué pasó, no hay actas, digamos, inclusive del último periodo anterior en el que yo estuve. Y digamos, por ejemplo, hace un año hubo un encuentro regional, no sé si alguien de los que están aquí oyendo se dieron cuenta, que fue en el Cabrero y se reunió todo el Caribe y era un encuentro de región. Eso sucedió así también en otros departamentos. Pero bueno, más allá de eso les quiero contar el primer encuentro que hay nacional, que es hasta hace muy poco realmente, hasta el 2014, y se da en Tunja. Y es chévere que miren ese video por la percepción que tenía la gente, digamos, en ese entonces del cine en la región. Y eso nos va a dar como una idea muy clara de lo que estaba sucediendo en el país, porque ya son por ahí 2 o 3 años que se realizó este video. Que esto es una de las políticas que logra Fernando Charri, que los consejos se reúnan varias veces al año. Ahora, esa dinámica que se da, digamos, en ese entonces es lo que empieza a fluir con unas políticas nacionales, que de esas les hablaré mañana, y también les hablaré de las regionales, de los puntos que creo que son importantes tocar en la región. Pero bueno, los voy a dejar con el próximo video y mañana hacemos otro.